ver, ¿qué es psicosis? Es cuando un individuo se desconecta de La realidad. la realidad, una desconexión de la realidad. Ya, bien. ¿Qué otro? La última. Ahí no conecta. Conéctate a mi red, no. ¿Alguien más que quiera comentar sobre qué es una psicosis? ¿Alguna idea que tengan? Una no, es algo fuera de la realidad. Como no los conozco a todos, me van a decir sus nombres y la respuesta a la pregunta que voy realizando. ¿Ya? Para que vayan notando lo que también es participación. Porque sí es importante que podamos interactuar. ¿Sí? Podemos tener conceptos generales, pero vamos a tener algo más específico. Pero hasta ahora estamos bien. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser como una psicosis? ¿Alguien más? ¿Alguna idea o un ejemplo? ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Es cuando pierdes algún contacto con la realidad. Ya, contacto con la realidad. Lo marcamos todos en la realidad. Bien. ¿Y una neurosis qué podrá ser? Entonces es una pérdida de la realidad. ¿Qué podrá ser una psicosis? Hay una neurosis. Muy bien. Pues vamos a preparar esto. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, lo que es una neurosis. Es un conjunto de trastornos mentales en el cual el paciente es consciente del pensamiento y la conducta irracional, que no puede eliminar o controlar y que lleva a una disfunción social, laboral y social, familiar, personal también en la parte académica. Ahora, es decir, en una neurosis la persona está consciente de lo que le está pasando, no ha perdido su principio y su juicio de realidad, como lo han dicho tres de sus compañeros que pasa con una psicosis. La persona que está con un estado de neurosis sabe lo que le está ocurriendo, sabe que todo esto de acá que está a mi alrededor es una realidad, pero no puedo controlar mi pensamiento lo que lleva a una conducta que es a veces, muchas veces errada. Es decir, un ejemplo que vamos a ver mucho más adelante en el trastorno obsesivo compulsivo, que está dentro de los trastornos neurálgicos. ¿Qué hace la persona? Necesito lavarme las manos. Mi pensamiento es constante, persistente. Necesito lavarme. Pero sé que en algún momento que no está bien. Está bien que me lave de repente antes de ir a comer, después de comer, después de ir al baño. Pero en la persona que, por ejemplo, el trastorno obsesivo es constante este lavado de manos. No, necesito hacerlo. He tocado eso, necesito lavarme. He tocado la puerta, le doy con mi compañero, me han tocado, me tengo que lavar, hacer algo para desinfectar. Ya se vuelve un estado neurótico. Porque el pensamiento ya es irracional. La conducta también, porque necesito ir a hacer. Me está diciendo mi cabeza, tienes que lavarte la mano. Y mi conducta es, voy y me lavo la mano. Porque si no hago esto, me genera mayor ansiedad. Entonces, este es un cuadro de neurosis. Porque hay una disfunción. Hay una disfunción personal, porque la persona no se siente bien, se siente mal, no puede actuar con su entorno social, porque de repente me empiezo a aislar, me alejo de todo lo que estoy haciendo. De repente estoy estudiando, ya no puedo ir a la universidad, dejo de asistir o dejo de ir a eventos deportivos, dejo de ir con mis amigos a una discoteca un fin de semana, dejo de asistir. Y obviamente en la parte laboral, cuando ya trabajamos, que se ve, ¿qué pasa? Lo mismo. Ya no puedo trabajar y hay quejas todavía de mi jefe o mi supervisor. No estás viniendo a trabajar, o estás haciendo mal, o te has olvidado esto, no tienes atención, no te concentras. ¿Y qué hace? Llama la atención, 1, 2, 3. Mejor es que te repites. Entonces, esos son los casos de neurosis. Ninguna persona pierde su principio de realidad. Eso es algo que tienen que diferenciarlo bastante bien con lo que va a ser la psicosis.
diferencia del estado de la psicosis, que como van a ver ahí el término, el conjunto de enfermedades mentales, en la cual existe una pérdida del principio de realidad, como lo han mencionado los compañeros. Afecta la capacidad de juicio, del razonamiento y de la senso-percepción. ¿Qué hacen los pacientes en un estado psicótico? Piensan que esto que no es la realidad es normal, para ellos no lo es. Están en otro mundo, viven otra realidad muy distinta y se creen esa realidad. En esa realidad hay lo que dice acá, la parte de la senso-percepción. Empiezo a escuchar voces, a tener visiones. Mi pensamiento, ¿cómo va a ser? Ideas de algo, me están persiguiendo, me buscan, están conspirando contra mí. Entonces, eso es lo que corresponde a la parte del estado de psicosis o psicótico, pacientes psicóticos. El razonamiento y el juicio igual va a estar errado. Porque si yo le voy a ir preguntando al paciente, pero ¿y por qué te sientes tan mal? ¿Por qué te estás lastimando? Porque los pacientes con un estado psicótico, ¿qué hacen? Se pueden rascar, se pueden autolesionar. ¿Por qué? Es que la voz me está diciendo que si no hago esto, esa voz y esa sombra que viene me va a matar. Tengo que hacer. Creo por completo al personaje que me está hablando. Y ustedes ya deben saber, y la vivido en su patología, que estas voces, las alucinaciones, siempre son de afuera hacia adentro. No es dentro de la cabecita. Por eso es una alucinación. Lo mismo puede ser auditiva, puede ser visuales, a veces hay olfativas, gustativas, pero creo que ya lo han llevado también en la primera parte, ¿no? De la parte de evaluación psicopatológica, síntomas, todo eso. ¿O no han llevado? No, la presentación. Entonces, sí, ahí tenemos que saber bien lo que es un concepto, ¿no? De lo que es una alucinación, lo que es una alucinosis. Tenemos que saber lo que obviamente es una idea delirante, las características del pensamiento. Nos vamos a ir viendo si podemos analizar esto, hacer alguna tarea o alguna práctica sobre esos términos. ¿Está bien? Ahora, los trastornos neuróticos va a haber diferentes tipos, o hay van a ser estos tipos. Vamos a ver que los tipos de neurosis pueden ser fóbica, obsesivo-compulsiva, de angustia o depresiva. La neurosis fóbica ya deben estar un poco relacionados familiarizados con el término, se refiere a los miedos. Pero no es un miedo que yo puedo controlar, es un miedo que más bien es tan extremo que me causa lo mismo que mucho al principio, una disfunción en todo mi entorno. Aquí hay una diferencia, por ejemplo, no voy a, todos en la bola, no tenemos miedo al ratón, de repente aparece un ratón y estamos, ay no, me alejo, no quiero saber, qué asco, y hago mi mecanismo de huida. Pero en un estado de fobia es que ni siquiera puedo verlo en una imagen, no puedo verlo ni siquiera hasta en peluche. ¿Por qué? Porque me genera un conjunto de síntomas que lo vamos a ir viendo más adelante, que son muy característicos de la ansiedad o de los trastornos neuróticos. El obsesivo compulsivo, que es el ejemplo que le he dado a la persona, también me causa una neurosis en la cual el pensamiento ya está distorsionado, me lleva a una conducta igual distorsionada. La parte de angustia es un estado mucho más extremo. Vamos a hablar de las crisis de angustia. Esto significa que mi nivel de ansiedad o mi organismo, por ejemplo, ya no puede soportarlo. ¿Han debido ver en algún momento algún paciente o algún familiar que de repente recibe una mala noticia? Ha fallecido alguien, algún familiar, y ¿qué hace el paciente? Empieza, ay, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a morir, y empieza a hiperventilar, empieza a angustiarse, a temblar, a llorar sin control. Muchos se desvanecen, otros se caen y tienen esa sensación inminente de que van a morir o que se van a volver locos. Esa es una crisis de angustia. Ahí, aunque quisiera controlar al paciente, no puede. Y el paciente sufre mucho porque la descarga a nivel cerebral es puro impulso. Y aunque no lo crean, porque se puede controlar, no puede. Ustedes pueden acercarse tomando, calmar, tienes que estar bien, más o menos reaccionar. No va a reaccionar, porque ya el cerebro ha hecho una descarga de sustancias neurotransmisores que están haciendo esa alteración. ¿Neurotransmisores igual han llevado en el doctor Malek? En fisiopatología. En fisiopatología. Entonces ahí
ahí van a ver que hay algunos neurotransmisores que ya hablamos de serotonina, dopamina, vamos a hablar de la noradrenalina, que son neurotransmisores que se disparan en un proceso de angustia. Por último tenemos la depresiva, que no está en relación por si acaso con la depresión. Podemos hablar aquí de un factor reactivo, es decir, en la noticia que le da a la persona que ha fallecido ha sido una reacción reactiva al momento. No es que está relacionado con la depresión, porque la depresión es muy diferente. La depresión es como tal una enfermedad cuya consecuencia fatal es el suicidio. Morir. Por hoy sí voy a tratar que lleguen tarde las 10. Ahora, aquí vamos a ver algunas diferencias. Lo que está subrayado es nota de examen también, para que ustedes puedan saber bien, y algo básico y general, porque tenemos que saber diferenciar. Vamos a hablar de la psicosis, que ya hemos dicho. Hace que el paciente reinterpreta la realidad, a diferencia del estado neurótico, que sí es consciente de que está enfermo. El paciente con psicosis no piensa que está enfermo. Según él, yo estoy sano, ustedes son los que están enfermos. Yo juro y perjuro que me están diciendo que me están persiguiendo, que está viniendo la DEA, la CIA, el extraterrestre, porque así es el estado gigante. Ustedes son los malos. Es más, ustedes son extraterrestres. Me están persiguiendo. Ese es el estado de psicosis. El neurótico no, él va a decir, no, algo está sucediendo. Yo que estoy mal, estoy reconociendo que algo está pasando en mi cerebro, algo no está funcionando bien. Entonces ahí el principio de realidad se mantiene, a diferencia del estado psicótico. Los neuróticos no son tan peligrosos, esto es cierto, porque no es que va a venir con su estado de neurosis a venir a molestar, a atacar, a comparación de un estado psicótico. Si es productivo, tengo alucinaciones, ideas delirantes, mi pensamiento, el conglomerado de síntomas, ¿qué va a hacer? Así. Tú eres un extraterrestre, me quieres dañar, voy a ir directo a medir. ¿Y yo qué voy a hacer? Porque me voy a asustar, no voy a saber ni cómo contener al paciente. Que eso ya lo vamos a ver en el último hizo de que tengo personas que es un paciente agitado, que la mayoría es pacientes con trastornos mentales o lo que es la esquizofrenia, trastorno bipolar, que son en esas enfermedades que vamos a ver los trastornos psicóticos. Los síntomas entre ellos también son diferentes, pues por un lado los psicóticos suelen experimentar cuadros de delirio y alucinación, mientras que los neuróticos suelen ansiedad y angustia extrema. Otra de las grandes diferencias entre la psicosis y la neurosis es que la primera de ellas es una enfermedad mental, mientras que la segunda tiene un trastorno psíquico, pero que puede llegar a tratarse. Es decir, un trastorno neurótico tiende a ser un cuadro mucho más agudo, a diferencia de un trastorno psicótico, que es crónico. ¿Qué es crónico? Una enfermedad de por vida, con tratamiento de por vida. Si le dejamos de dar al paciente con esquizofrenia medicamentos, así se estabilice, en algún momento va a poder tener la recaída y va a tener que volver a utilizar los medicamentos. Lo mismo pasa con el trastorno bipolar. En cambio, en el estado neurótico no. Va a haber un lapso de tratamiento, que un mínimo de tratamiento hablamos de 3 meses a máximo un año, pero va a dejar la medicación. No va a estar con él de por vida. Podría haber en algún momento otra recaída como una crisis de angustia por factores estresantes, posiblemente, pero no es algo que va a ser constante como en los trastornos psicóticos. En sí, vamos a ver que los trastornos de ansiedad van a marcarse en dos síntomas principales y capitales de los trastornos neuróticos. Uno es el miedo y el otro es la ansiedad. Son las dos grandes características que existen en los trastornos de ansiedad, que son parte de la neurosis. El miedo, una respuesta a una amenaza inminente, una reacción rápida. En el caso, por ejemplo, que alguien tenga miedo o fobia con las
las arañas. Me presentan una araña, voy a reaccionar, mecanismo de huida. No se olviden que también se genera otra reacción fisiológica ahí fuera de la parte de la salud mental. Hay otra área más. La ansiedad, a diferencia del miedo, es una respuesta anticipada a una amenaza futura. Tengo miedo. ¿Qué les dice el paciente? Doctora, tengo miedo que mañana algo me pueda pasar, a que no pueda pagar el banco. Es que tengo que viajar de aquí a 3 meses y no sé qué hacer. Todo es a futuro, futuro, futuro. No se basa en el presente. Algo que también es muy característico de la diferencia entre ansiedad y depresión. La depresión mira al pasado, parte del presente. La ansiedad siempre es al futuro. Siempre de lo que me va a pasar, lo que pueda suceder. Algo va a pasar, yo estoy segura, no me va a ir mal. Y incluso anticipo. Yo sé que tengo que mañana dar, o pasado mañana, una evaluación con mi docente en la parte clínica, manejo del paciente. No voy a poder. No, yo sé que no, porque me pongo nervioso, me pongo angustiado, me voy a olvidar, nadie me va a entender, todos me miran, se ríen de mí. No, mejor no hago nada. Ya me he anticipado días antes a las cosas. En cambio, el miedo, como le digo, es algo inminente, que se da en el momento. Todo esto nos va a llevar a lo que es la crisis de ansiedad, que les he comentado, lo que son las crisis de angustia. ¿Por qué? Porque ya ha pasado el límite de algo que puede ser relativamente normal a lo que puede ser la ansiedad y a lo que es la crisis de ansiedad. Ahora, el estrés también es parte de una reacción normal. Tenemos un estrés fisiológico y un estrés patológico. Estrés fisiológico. Chicos, les cuento que mañana se me ha ocurrido darles examen. Aunque no quieran, igual tienen que darles. Toditos ya van a entrar. ¿Qué vamos a hacer? Pero doctora, tenemos práctica en el justificativo, ¿no? Ah, que no, doctora, tenemos eso, que tenemos aquello. No, lo siento, tienen que ponerse. Van a entrar en un estrés reactivo. Aparentemente dan su examen a la fuerza, ya aprueban, como que dice, gracias, hemos aprobado felizmente, pero pasa la situación de estrés. Ya no estoy ansioso, ya no estoy preocupado, estoy tranquilo, relajado. Estrés fisiológico. El estrés patológico. Viene el día del examen, aparte que me he bloqueado, no sé nada, ¿qué más puedo hacer? No, después del examen estoy, no, sé que no he podido, ya no voy a poder más, mejor dejar la carrera. No, mejor dejar la materia, la carrera, no puedo, me va mal en esto, me va mal en aquello. Y es consecutivo, me dura 2, 3, 4, 5 días, una semana, un mes, y sigo con la crisis y periodo de ansiedad. Ese ya es un estrés que se vuelve patológico y me va a pasar a lo que es la ansiedad. Entonces ahí también tenemos que ir diferenciando. Cuando hablamos clasificación de los trastornos de ansiedad, aquí vamos a ver lo que es el DSM-5, por ejemplo. El CIE-10 tiene otra clasificación. Nosotros manejamos inclusive el CIE-11 y lo que es el DSM-5. Toda esta gama de diferenciación de ansiedad la tenemos y cada una tiene sus propias características. Obviamente no vamos a llevar cada uno, pero sí vamos a llevar los que son más conocidos, los que ustedes puedan ir viendo con más frecuencia en la parte clínica y posteriormente cuando vean lo que es el internado o cuando ya sean sus colegas. Ahí tenemos el trastorno de ansiedad por separación, el mutismo selectivo, la fobia específica, el trastorno de ansiedad social, el trastorno de pánico, ataque de pánico, agorafobia, ansiedad generalizada, inducida por medicamentos, indefensión médica, otros trastornos de ansiedad. Aquí hay mucho. Hay lo que son los somatomorfes también, lo que es conversión también. Entonces tenemos una gran variedad. Obviamente no vamos a llevarlos todos, pero sí los más generales para que podamos tener una pauta. Si hablamos del trastorno de ansiedad generalizada, tenemos que saber que en el trastorno de ansiedad generalizada, ¿cuáles son los criterios? Porque son todos los criterios que yo voy exponiendo o que alguna vez pueda preguntar en los exámenes, siempre se van a basar en el DSM-5, que también tengo entendido es parte de su bibliografía de estudio. Entonces
Entonces pueden leer sobre eso, sobre los Kaplan, para poder reforzar la parte de los conocimientos. Entonces, ¿qué criterios vamos a tener? Un criterio A, que es ansiedad y preocupación excesiva en la mayor parte de los días. Como les digo, no es pues 1, 2, 3 días. Puede durar por lo menos 6 meses y afecta obviamente diferentes eventos o actividades. Hay una disfunción, como siempre, personal, social, familiar. El sujeto le resulta difícil controlar su preocupación por más lógico, racional que sea. Él dice, yo sé que puedo controlar. ¿Por qué creen que muchos de estos pacientes pasan por todas las especialidades? Porque según ellos les vaya un montón de cosas, tienen sensación de falta de aire, hasta con síntomas del COVID, lo que ha pasado con la pandemia. Pero era más un trastorno de ansiedad. La ansiedad y la preocupación se relacionan con 3 o más de los siguientes síntomas. Pero tiene que ser por lo menos 3, no es uno solo por si acaso. Hablamos de intranquilidad, sentimiento de agitación al encontrarse al borde, agotamiento, dificultad para concentrar la mente en blanco, los bloqueos, no recuerdo, me olvidaba, antes de ponerse me borró todo, dificultad para concentrarme, la irritabilidad, constantemente me enojo, de todo y de nada, se cae mi lápiz, ¿por qué se cae el lápiz? No sé qué hizo, hasta el puedo golpear y partir. Tensión muscular, ¿dónde es la tensión? Acá en la región cervical, a veces puede ser acá en la región dorsal, a veces hay dolor de cabeza, que no se ha medido acá, hay también mareos, hay lo que es la alteración del sueño. En los pacientes con ansiedad, el despertar es continuo, no es que el paciente duerme tranquilito toda la noche, no. Doctora, me estoy durmiendo a las 12, me despierto 2 de la mañana, duermo 3, me vuelvo a despertar 4. Cuando se despierta, ¿en qué está pensando? En problemas. Ay, es que tengo la deuda bancaria. Y es que no sé si me va a alcanzar. ¿Se solucionan los problemas en la noche? ¿Entiendes el paciente? Sí. Pero no lo puede controlar. Porque su ansiedad ya ha afectado ciertas áreas cerebrales que regulan la parte de sueño. Entonces el sueño va a ser siempre así, intermitente. O duermo 3 de la mañana, me levanto 5 y ya no sé más qué hacer. Y al día siguiente, ¿cómo estoy? Fatigado, cansado, sin ganas de hacer nada, desmotivado, más preocupado. Encima que no he dormido, y si mi cerebro todo el día está activo y no descansa, llega un momento en que el cerebro también termina fatigado. Y ahí viene lo que son la parte de atención, concentración, memoria y otros síntomas más que íbamos viendo más adelante. Entonces, eso sí es importante, lo que es un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué más vamos a encontrar? La ansiedad, la preocupación, hay síntomas físicos, el deterioro social, laboral, y obviamente no se debe a efectos de una sustancia o una enfermedad médica, porque enfermedades médicas que le pueden generar ansiedad, o sustancias. El consumo, por ejemplo, a veces los que tienen problemas de adicciones, hablamos del consumo de marihuana, de repente el consumo de alcohol, días después estamos como, ay, no, acá soy ansioso, todo me sigue. Pero es posterior, no es netamente un cuadro propio de ansiedad. O las enfermedades físicas. Resulta que me han detectado cáncer. Obviamente tengo que estar ansioso. Pero primero ha sido la patología. Después se ha añadido la ansiedad. Eso es muy diferente. Otra cosa es que solo sea la ansiedad y después de la enfermedad, que obviamente aumenta mucho más el cuadro emocional de esta. COVID. Vamos a hablar de la fobia específica. Criterios igual, DSM-5, vamos a ir viendo lo que es el miedo o la ansiedad por un objeto, una situación específica. Los ejemplos a volar, estar en lugares de altura, a la profundidad, animales, insectos, ver sangre. En los niños puede expresar llanto, rabietas, pueden quedarse paralizados y siempre lo que es la parte de la evitación. Prefiero evitar, incluso hasta ver hasta las fotografías o ver un video, puede llegarse a ese extremo.
provoca obviamente la fobia, lo que es la ansiedad. Se evita, como digo, evita estar en el bar. Por ejemplo, si tengo miedo a las arañas, difícil que vaya un viaje a los yungas, porque sé que va a haber un montón de arañas, mosquitos, insectos, y no voy a poder ni siquiera. Entonces, no. Si tengo miedo a volar, lo mismo. Doctora, no puedo volar, me he dado toda una crisis de ansiedad en pleno vuelo que ya hasta creo que me han dado en algún momento algún ansiolítico para calmarme, porque tengo miedo. Y obviamente hay que ver, eso hablamos de una parte un poco más presente, pero todos los componentes neuróticos, inclusive hasta los psicóticos, tienen una base psicoanalítica. Es decir, siempre hay algo que lo ha generado, ya sea en el momento del embarazo, en la niñez o en la adolescencia, digamos en los adultos. Algún efecto, alguna situación que me ha generado cierto miedo. Se ha visto, por ejemplo, en el caso de un niño, de repente el caballo de pequeñito lo ha pateado, ha perdido la conciencia, lo ha hecho caer, bloqueo, nunca más lo recordó, aparentemente mejoró, evolucionó bien. Llega el momento en que hace sus 10, 12 años, vamos, iremos a montar caballo. No. ¿Pero por qué? Si no te hace daño el animal, no. Le tengo miedo. Y a veces el paciente ni siquiera recuerda el por qué. Hablamos con los papás y te dicen, no, algún evento traumático, de repente, sí, del niño pasó este accidente con el trabajo. Por eso es importante, cuando hacemos la historia de evaluación mental del paciente, siempre se indaga desde el momento del embarazo, inclusive si ha sido deseado o no deseado, si la mamá estaba tranquila durante el embarazo, tal vez la mamá tenía ansiedad, tenía depresión, ha pasado por un susto, o antecedentes de violencia intrafamiliar. Todos esos actos es importante porque nos dan un panorama mucho más claro para llegar a un diagnóstico que fuera ser el niño. Entonces ahí vemos la causa en este caso del niño. Tengo miedo, tengo fobia, ¿por qué? Me ha pasado esta situación antes. Ya, entonces tenemos que tratar la fobia. Empezar a hacerlo, obviamente la parte psicoterapéutica viene con lo que es la afrontación, pero se da de acuerdo. Tienen problemas, por ejemplo, de la ansiedad, todo lo que le genera va a tomar también medicamentos en algún momento, si está disfuncional. Por si acaso, no todas las patologías que estamos viendo significa que a toditos a la primera le vamos a entregar medicamentos. Así, ¿de qué se trata? Tenemos que ir evaluando qué tan leve, moderado o grave es la sintomatología. Cuando llega a ser leve, el paciente es consciente de lo que está pasando, generalmente, ¿dónde se queda el paciente? En el primer nivel, que es psicología. Cuando llega a ser de moderado a grave, lo ideal es que el psicólogo pase al especialista, que es el psiquiatra, porque hay síntomas que el psicólogo no va a poder controlar con solamente hacer un enfoque terapéutico, porque ya hay una afección biológica. Mi cerebro ya no está funcionando bien, ya está generando demasiados neurotransmisores o hay una carencia de neurotransmisores. Y para eso están los medicamentos, para regular. Pero eso es cuando vemos que los síntomas realmente han sobrepasado su límite de que el psicólogo pueda controlarlos. Porque muchos pacientes van, primero, ¿cómo es que tengan fobia aquí? Obviamente el psicólogo, un buen psicólogo clínico va a decir, pero igual no, es que me genera crisis, me espanto, no puedo, salto, brinco, me da una angustia terrible. Ok, trabajo conjunto, psicología y porque necesita también parte de medicamentos. El miedo y la ansiedad o la evitación es persistente y siempre, por si acaso, dura entre 6 meses a más. Hay que ver también el tiempo de duración de la patología. Causa un malestar clínico, que puede ser significativo. Y la alteración nos explica mejor por los síntomas del trastorno mental. Aquí tenemos que ver con lo que es agorafobia, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático, que lo vamos a ver más adelante también, que es muy diferente. Los retos son, por ejemplo, el punto G, en la mayoría cuando hablamos del DSM-5, siempre son diagnósticos diferenciales, donde tengo que yo aprender a ver cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Pero con que me sepan hacer el C, feliz, porque van a poder diferenciar y poder dar un buen diagnóstico, por lo menos clínico básico, para poder dirigir al paciente.
posible examen por parte de otras personas. El caso más común es las exposiciones. Tienes que pasar a la frente conmigo. Tu grupo de compañeros está delegado con tu líder, tú tienes que saber exponer todo el tema. Llega al frente y ¿qué pasa? Lo primero, me pongo nervioso, estoy sudando, estoy rojo, mis manos me transpiran, empiezo a hablar, puedo tartamudear, puedo empezar a olvidarme, decir cosas que no corresponden al tema, mis amigos ya me quieren matar, por ende, ¿qué estoy haciendo? Me están observando, me están mirando, se están riendo de mí. Y ahora me pongo, mi crisis va a aumentar más, al punto que me puedo bloquear y ya no me acuerdo de nada, ya no quiero exponer. Y a partir de ese momento, encima que mis amigos todavía me han visto mal, o se han reído, o yo he tenido esa sensación, porque a veces ni siquiera pasa eso, sino que el paciente tiene una sensación, nunca más lo hago. Este es un caso de fobia social. Otro, en eventos, van a uno con sus compañeros a una fiesta, no puedo estar con mucha gente, me fatiga estar con tantas personas, me incomoda, siento que me están asfixiando. Igual aquí determinando desde cuándo y dónde provienen esos síntomas. Tampoco es que de la nada aparece eso. Ninguna patología en salud mental aparece de la nada. Siempre hay un origen. Y como les vuelvo a repetir, todo se basa en la historia. Desde el embarazo. El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera, de mostrar síntomas de ansiedad que valoren negativamente, es decir, que lo humillen o avergüencen. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. En los niños, el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas o se quedan paralizados. Se aferran, se encogen o evitan estar o hablar en público. Las situaciones sociales se evitan. La ansiedad es desproporcionada y obviamente es persistente y vamos a ver que sea entre 6 meses a más tiempo. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínico, no se atribuye a factores fisiológicos ni sustancias, no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental y tampoco porque existe una ficción. O sea, en estos puntos, los últimos, van a ver que la mayoría de las patologías es lo mismo, porque cada enfermedad es única y lo demás siempre tiende a ser lo que es el diagnóstico diferencial. El obsesivo compulsivo. Eso es algo muy frecuente que vamos a observar en la clínica. ¿Qué vamos a tener acá? Primer y segundo diagnóstico importante, siempre tiene que haber lo que son las obsesiones y la compulsión. Si no hay eso, no es trastorno obsesivo compulsivo. Y aquí tenemos que saber bien la terminología, lo que es una obsesión, lo que es una compulsión. ¿Qué va a ser la obsesión? Son los pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan como intrusivos y no deseados. Lo que les decía al principio, el ejemplo de la persona que necesita lavarse las manos. Tengo que lavar porque me voy a infectar de algo. Ese trastorno obsesivo compulsivo durante la pandemia sí ha aumentado y se ha visto mucho en la parte clínica. ¿Por qué? Tengo miedo a enfermarme, a contagiarme, me va a dar COVID, tengo que lavarme la mano mañana, tarde, de noche, a todas horas, cada hora, cada 2 horas, toco algo, tengo que agarrarme. En un principio podía haber parecido exagerado, pero muchos han terminado con el sentimiento y el miedo a futuro, me voy a enfermar de algo. Estoy seguro que me van a contagiar. No, tengo que lavarme, tengo que hacerlo. En los jóvenes es mucho más disfuncional porque es nada, no me toques, no te acerques, me estás contagiando, me vas a dar. Entonces el pensamiento ya está ahí, ya de por sí es pensado y es exagerado y es persistente. Es un pensamiento que tiende a ser muy intrusivo, lo que nosotros llamamos un pensamiento parásito. Es como que nuestro pensamiento es la manzana y esta idea es el bichito que está contaminado y no lo puedes sacar. Del pensamiento obsesivo pasa al acto, que es la compulsión, que son las conductas repetitivas o los actos mentales.
que un individuo se siente impulsado a realizar en respuesta a una obsesión o de acuerdo con reglas que deben aplicarse rígidamente. Hay el caso, por ejemplo, de un paciente que se ha visto igual en la parte clínica. ¿Cuál era mi pensamiento? Su pensamiento más que todo en la parte visual. Yo necesito, para salir por esa puerta, tocar 3 veces adentro. No toco, no salgo de la puerta. ¿Por qué? Según él, porque le iba a ir mal, iba a tener mala suerte, me iba a ir mal, porque en algún momento me ha sucedido algo similar y todo el día me ha pasado cosas negativas. A partir de entonces tengo que tocar para salir de la puerta. Las líneas. Necesito caminar por la calle sin pisar líneas. Piso una línea, es mala suerte. Algo me va a pasar. ¿Y qué hago? No, es que algo me va a suceder, doctor. Yo sé que me va a venir una mala racha, un accidente, algo le va a pasar a mi familia. Para evitar eso, tengo que evitar las rachas. O lo que pasaba con el otro paciente, que agarraba y decía, no puedo salir por la puerta, no puedo hacer esto, porque si lo hago, me va a suceder. Esa es la conclusión. Si esto lo tenemos claro, ¿alguien me puede dar un ejemplo? Les he dado 2 ejemplos y no pueden perder eso. Levantarse con el pie derecho. Ya, eso puede ser un pensamiento. ¿Y cuál sería la conclusión? ¿Qué pasaría? El pie derecho. Toda la mañana. Lavarse sí o sí 3 veces las manos después de comer, digamos. Porque si no se lava 3 veces, pues se va a infectar de algo. O no está. Sí, puede ser porque, y esa sería la conclusión, el lavarse las manos, el levantarse con el pie derecho. ¿Y el pensamiento? Dale. No sé si está bien, pero puede ser el hecho de que una persona se levante si eso tenga que ver el horóscopo. Y el hecho de que no sepa lo que va a decir, ella tampoco va a saber qué es lo que va a pasar. Ahí también hay que ver lo que es el pensamiento mágico. Y en formas de pensamiento, hay un pensamiento lógico, ilógico, el pensamiento mágico. Hay un montón de pensamientos. Sí, Luis, si tengo un pensamiento mágico, si llego a un trastorno obsesivo compulsivo, va a estar relacionado con el tipo de pensamiento. Ahora, por ejemplo, el horóscopo. Puedo ser ya, me interesa leer, porque si no leo no sé qué me va a pasar en el día. Hasta ahí estamos bien. ¿Dónde estaría lo malo? Es que el horóscopo le dice que le ve mal y la persona piensa que le ve mal y no. Ya, ahí estaría lo malo. Entonces lo vamos a ir desglosando. Y peor si es consecutivo, todos los días. Es que mi horóscopo, mi astral, la luna, Marte, Venus, todo incluye, entonces ya no sé. ¿Qué más? Doctora, ¿sería el acumular cosas, el guardar cosas? Sí, entonces, algunos sí, inclusive lo separan del trastorno obsesivo compulsivo que lo tiene una base, ¿no? El acumular cosas. Dime. También sería, no me equivoco, que tiene mucho orden y mucha simetría en todo lo que hace. Sí. ¿Y eso con qué estaría relacionado? ¿Con qué rasgo de personalidad se que llevamos dos? ¿Por qué se llama ese rasgo de personalidad? Sí, todos los pacientes o personas que tienen rasgos obsesivos compulsivos podrían desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo. Los rasgos de personalidad también son como factores de sensibilidad y vulnerabilidad a ciertos trastornos neurológicos. El obsesivo compulsivo, el rasgo de personalidad, ¿a qué tipo de neurosis? Obsesiva compulsiva. El narcisista, ¿dónde lo clasificaríamos? ¿Neurótico o psicótico? Neurótico. El evitativo, el esquizoide. ¿Cómo sería? ¿Cómo va? Psicótico podría ir. Los límites. Entonces ahí tenemos que ir desglosando por cada lado. Estos rasgos de personalidad nos pueden predisponer, por eso en la evaluación mental es importante investigar rasgos de personalidad y está dentro de los ejes que
en la historia clínica psiquiátrica. Un ejemplo más. ¿Quién más quiere dar un ejemplo? ¿Alguien más? Hay tantos ejemplos de obsesivo compulsivo. Comprar cosas. Comprar cosas. Puede ser. Ya, el comprar cosas. ¿Cuál sería el pensamiento? Decía si necesita el último celular, ¿no? O algo así. No sé. Nunca quieren Pero gastar eso dinero. es disfuncional. Preocupones para seguridad no ejercicio. No se olviden que el trastorno tiene que ser disfuncional, tiene que convertirse en disfuncional. Si yo tengo una obsesión por comprarme, porque hay una diferencia, porque es el último modelo de celular, es muy diferente. Si tengo ganas, me voy y lo compro, es una compulsión. Pero no es disfuncional porque no está afectando el resto de mi vida. Y es una sola vez. Entonces, ¿qué más podría ser? Un ejemplo más. Por ejemplo, ¿quieres Doctora, podría ser en el rasgo académico que las personas con este tipo de trastorno son que no quieren dar como delegaciones a otras personas, siempre los quieren hacer ellos mismos las cosas. Ya. en qué están? Eso sí, sigue siendo marcado el rasgo de personalidad. ¿Dónde estaría el trastorno? El rasgo es cierto, necesito que esté bien encuadrado, ¿no? Porque el rasgo de personalidad obsesivo-compulsivo, bien cuadrado, no sale del margen. Necesito que esté perfecto, bien detallado, organizado, planificado. ¿Dónde estaría lo patológico? ¿Dónde se convierte en patológico? Creo que cuando ya está afectando en parte su vida, digamos, más que todo, en un caso en algo laboral, que digamos va a afectar, digamos, a sus compañeros de trabajo que no los va a dejar, digamos, o sea, incrementar sus pensamientos como tal. Ya. Se lo que hacer. Ok, ahí podemos decir que va a afectar obviamente a tu entorno, porque posiblemente, como yo soy en el área laboral, por ejemplo, soy tan obsesiva y compulsiva, pero también tengo que trabajar en equipo. El obsesivo compulsivo le cuesta mucho trabajar en equipo, prefiere hacerlo en solitario, porque en equipo, ¿qué voy a hacer? Tengo que escuchar a mi compañero, ay no lo sé bien, no piensas bien, no, mejor yo no hago el trabajo. Sí que se lo hace. No se convierte todavía en trastorno. El trastorno va a ser todo esto que nos va a llevar en vista de una situación. Las obsesiones o compulsiones requieren mucho tiempo. Causan malestar clínicamente significativo, ocupan obviamente más de una hora de mi vida. Los síntomas obsesivos compulsivos no se atribuyen a efectos fisiológicos ni al consumo de algunas sustancias. Lo mismo, otro ejemplo, por ejemplo, les dice, voy a volver, los que son por pandemia, pacientes por pandemia, necesito volver a seguir lavándome, desinfectándome, todo el mundo y entrar en un proceso de normalidad. Menos la persona. Me sigo desinfectando, sigo trabajando con traje, no yendo por porque si sé que me traen los el traje, me voy a hacer. Algo va a suceder. Entonces, lo sigo haciendo. Y sé que está mal porque hasta en mi trabajo me han dicho, ¿sabes que no puedes venir con un traje de seguridad? Todos estamos viviendo en normalidad. No, yo necesito venir porque si no sé que me voy a enfermar. Y viene el miedo o el pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? A enfermarse, a contagiarse, a infectarse. Eso. Algo que también es importante que sepan es lo que son el trastorno de estrés agudo, el estrés postraumático y el trastorno de adaptación. Sí es importante porque sí está dentro de lo que son los trastornos neurológicos y nos va a ayudar a diferenciar porque no es lo mismo un estrés agudo o un estrés, por ejemplo, postraumático. Muchos piensan que lo confunden con de adaptación. Los tres son diferentes, ¿en qué se van a marcar? El trastorno de estrés agudo se desarrolla en una persona que no tiene ningún otro trastorno mental aparente. En respuesta a un estrés físico y mental excepcional y que habitualmente remiten horas o
Como soy una persona de por sí un poco ansiosa porque tengo su servicio lógica, voy a entrar en estrés agudo. Tengo que estudiar, tengo que repartirme, tengo clínica. Uy, no, voy a entrar en estrés. Paso el examen y estoy tranquila. Es estrés agudo, es horas. Reactivo a una situación del momento. Salud. El trastorno de estrés postraumático surge como una respuesta retardada o tardía a un suceso o situación estresante de corta o larga duración, de naturaleza amenazante, catastrófica, que causa angustia a cualquier persona. ¿Qué ejemplo? El más común, los que han ido a la guerra. Afganistán, donde quieran, a Vietnam, todos ellos, los soldados que han ido han vuelto con estrés postraumático. No ha sido de inmediato. ¿Por qué? No se ha dado este estrés agudo de inmediato, porque prácticamente era una reacción inmediata a lo que tenía que ser bajo estrés. Retorno después de meses a mi casa. ¿Y qué es característico de ellos? La evocación del recuerdo, como flash. He matado a alguien, he asesinado a alguien por órdenes, he visto muchas muertes, niños, qué sé yo, sin piernas, todas esas imágenes vienen a mi mente. Y eso ocasiona una disfunción con toda mi familia. ¿Qué hago? No, me pongo irritable, que mucho que es parte de la ansiedad de irritabilidad, me puedo poner agresivo. En casos más extremos puede llegar un periodo de agresividad, pero eso es algo muy característico. También el postraumático puede ser posterior a catástrofe, terremotos, sismos, tsunamis, personas que han atravesado por estas situaciones, que lo he perdido todo, me he quedado sin nada. Y ahora que voy a hacer, volver a tener que surgir de nuevo. Entonces es un estrés postraumático, pero es lo posterior a la situación, porque en ese momento no he podido reaccionar y obviamente en ese momento no se puede hacer nada, sino después. Porque hay muchos que pueden decir, pero yo estoy relativamente bien, sé que voy a estar bien. Hasta días, semanas, meses y recién se gatillan los síntomas. Y hasta el paciente dice, creo que fue por esto que me ha pasado. Y el trastorno de adaptación, que es un proceso igual de estado de angustia subjetiva, perturbación emocional, que habitualmente interfiere con el funcionamiento y desempeño social. Surge una fase de adaptación a un cambio vital significativo. Un ejemplo muy característico, el niño que lo cambiamos de colegio. Es un trastorno de adaptación. Porque estoy a los 10 años de mi colegio donde tengo mis amigos, ya sé cuál es el ritmo académico, me llevo bien con mis profesores, de repente la mente pasa que tenemos que irnos, ya sea por factor económico o ya sea porque tenemos que irnos a otra ciudad, te tienes que cambiar de colegio. El niño no va a decir, pues, no quiero ir, porque lamentablemente depende de los padres. Entonces, ¿cómo va a entrar? Pero adaptación en el nuevo colegio, se va a empezar a aislar, le va a costar tener amistades, le va a poner ansioso, no va a querer exponer, no va a querer hacer sus tareas. Lo mismo puede tener un poco de ira contenida, irritabilidad, no, inclusive irritables. En decirles, no, por su culpa estoy así y me puedo poner hasta rebelde. Entonces aquí los ejemplos son bien característicos. El estrés agudo, vamos a hablar de lo que les he dicho, las exposiciones, están en grupos, trastorno postraumático, lo que es la guerra, catástrofes, y el de adaptación, el cambiarse a un lugar. Por eso dicen mucho lo que es la parte del suceso vital, el ciclo vital. Yo misma, de repente tengo que irme a Santa Cruz, tengo que dejar toda mi vida que he hecho acá en La Paz para irme a Santa Cruz, por eso me adapto, y me adapto re mal. Primero, un trastorno de adaptación. Muchos lo podemos hacer bien, pero hay otras personas que no. Entonces, esto sí es importante que vayamos diferenciándolo, porque no es lo mismo. Y esto es algo que también se ve frecuentemente en la consulta. Para finalizar, vamos a ver lo que es el trastorno de somatización o los somatomórficos. Lo que es la hipocondria y la somatización. Los trastornos somatomórficos, la característica principal es